Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, una previa. Aunque usted es un ministro que procura siempre tener unas formas aparentemente amables y educadas, una vez más ha quedado en evidencia el sectarismo con el que usted actúa desde un ministerio, un triministerio. Ya sabe que cuando le denominamos el sepulturero en Montesquieu, no hace falta que le explique por qué. Pero detrás de esa sonrisa, lo que ha hecho usted ahora, esta mañana, es inaceptable. Porque se sube usted a la tribuna, legítimamente, a defender un proyecto o dos proyectos de ley del Gobierno. Pero cuando llega el momento parlamentario de referirse también al legítimo derecho que tenemos los grupos parlamentarios de presentar cuantas enmiendas creamos convenientes en la forma y en el fondo que creamos conveniente, usted se dirige a nuestro grupo, y no sé en base a qué legitimidad, para tachar nuestra enmienda de odio, crueldad, exclusión, antidemocracia. Pero ¿quién le da a usted la legitimidad de otorgar los carnés al resto de los parlamentarios y los grupos parlamentarios? Mire, lo diré de la manera más suave posible. Ser ministro del Gobierno de Sánchez y pertenecer al Partido Socialista serían motivos suficientes para subir a esta tribuna, cuanto menos con un poquito de humildad. Cuanto menos. Cuando no con una cierta vergüenza de pertenecer a un partido que a lo largo de la historia de España ha sido el partido que ha dado más golpes de Estado y ha estado asumiendo políticas criminales. Y si no le gustan estas palabras, coja la historia de España y lea lo que hicieron el Partido Socialista. Por ejemplo, Indalecio Prieto y su motorizada, asesinando al líder de la oposición, Calvo Sotelo. Debería tener usted un poquito más de respeto hacia el resto de los grupos, que no arrastramos esa historia criminal del Partido Socialista y la miseria que supone formar parte del Gobierno de Sánchez. Y dicho lo cual, me voy a centrar ahora sí en su proyecto de ley. Este proyecto de ley que nos trae el Gobierno, que pretende la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para regular un nuevo procedimiento de determinación de la edad a través de un procedimiento judicial. Actualmente tenemos dos procedimientos reglados en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y el propio Reglamento de Extranjería, que son procedimientos administrativos que, si bien necesitan de más recursos porque, lógicamente, están muy saturados, están demostrando cierta eficacia, dirigidos, por cierto, por el Ministerio Fiscal, ese al que, por otro lado, el mismo ministro quiere darle todas las competencias en la instrucción de los procedimientos penales, pero aquí directamente le quita la competencia, esa competencia realmente de dirección y de impulso de estos procedimientos administrativos que buscan, a través de una exploración médica objetiva, averiguar dónde hay fraude. Primera cuestión que pongo ante la Cámara: ¿dónde hay fraude en la supuesta edad de los supuestos menores? Pero esta no es otra cosa que una reforma trampa, una reforma que, bajo esos eslóganes permanentes de la progresía, garantizar los derechos de los menores, proteger a la infancia, no son otra cosa, y entiéndalo bien, señor ministro, porque a nosotros, y creo que a millones de españoles no se le escapa, porque además lo ha reconocido en su intervención, no solo le preocupa, sino que le parece un evidente fraude, que tiene como objetivo claro retrasar la resolución precisamente de los mecanismos de determinación de la edad. Y esto significa, que tampoco se nos escapa, retrasar los expedientes de repatriación o devolución a su país de origen de los menas. En definitiva, un mecanismo más para que usted y los que le apoyan blanqueen
la inmigración ilegal. Usted dirá, esto se lo ha inventado Vox, porque como son los del delirio, del odio, de la exclusión, de la crueldad. Pues mire usted, es que resulta, señor ministro, y esto tal vez es lo más importante de todo lo que le voy a decir esta mañana, que la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2024, ese fiscal general que está bajo presunta culpabilidad de delincuencia, pero fíjese, la memoria nos dijo dos datos fundamentales, que del 2022 al 2023 habían aumentado los procedimientos administrativos de determinación de la edad en un 65% en un año. 65%. Pero aquí viene el dato verdaderamente importante. Y el resultado de esos procedimientos, escúchelo bien, señor ministro, actuales, sin la reforma que ustedes proponen, ha supuesto, lo dice la Fiscalía General del Estado, un resultado de un 75% de falsedad en la minoría de edad. 3 de cada 4 expedientes llegaron a la conclusión de que no eran menores. 3 de cada 4. Con su pretendida reforma, esto será, si no del 100%, prácticamente. Porque esta judicialización, otorgándole a los juzgados de primera instancia en cuanto a la ley de enjuiciamiento civil y a los juzgados de menores en cuanto a la ley de responsabilidad penal del menor, cuando haya presunción de comisión de un ilícito, en esos supuestos en los que se desconoce la edad por, atención, falta de documentación acreditativa fehaciente. Luego le contaré lo que significa el no tener documentación acreditativa fehaciente y lo que va a suponer si sale adelante sus reformas. Esto ya ha sido puesto en evidencia, pero ustedes no escuchan a nadie. Por eso esta es una excepción, porque lo traen como proyecto de ley del Gobierno, cuando la inmensa mayoría son proposiciones de ley del Partido Socialista o de alguno de sus socios para saltarse los informes. Porque los informes, señor ministro, el del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, ya le han alertado que este proyecto de ley, estos proyectos de ley que estamos viendo de manera acumulada, generarán colapso, mayor litigiosidad y mayor ineficacia operativa. O sea, sé lo que le hemos dicho al inicio de esta intervención. Los efectos perniciosos de sus proyectos de ley son los que nos llevan precisamente a tener que votar en contra y los que nos han llevado, y le insisto en esto, a presentar legítimamente, democráticamente y parlamentariamente la enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno. Pero yo le voy a relatar, para que no le quede ninguna duda a usted, y además se lo pueda contar por teléfono, como está haciendo ahora el señor Sánchez, cuáles son los efectos perniciosos precisamente de esa ley. Primero, dígale a Sánchez que esta ley va a generar mayor colapso en los juzgados, que ya tienen una importantísima falta de medios humanos y materiales. Y, por tanto, va a generar mayor retraso en los asuntos judiciales. ¿De quién? De los españoles. ¿Quién lo va a pagar ese retraso judicial, ese mayor retraso judicial, ese mayor colapso en los juzgados? Lo van a pagar los españoles. Además, va a generar más coste económico, claro que sí. ¿Quién va a pagar a todos esos jueces, fiscales, abogados, turno de oficio e intérpretes que van a ser necesarios para llevar a cabo este procedimiento que ustedes proponen? Pues ese dinero lo van a pagar también, lo vamos a pagar también todos los españoles, claro que sí. No lo va a pagar Marruecos, que es el que manda a la mayoría de los menores. No lo va a pagar Argelia ni Mauritania, lo vamos a pagar los españoles. Ese mayor retraso en resolver los expedientes de determinación de la edad, porque va a haber que hacer vistas, practicar pruebas, recursos, también lo vamos a pagar los españoles. Esa presunción de minoría de edad que va a poner en la calle a todos los presuntamente menores, como ya hemos visto, 1,90 m, 2×2, edad militar, pero hay que creerse que es menor. ¿Sabe por qué es menor? Porque ese falso menor no tiene documentación. Entonces hay que iniciar todo el procedimiento judicial. Y mientras tanto, ¿dónde está ese falso menor? O en la calle o en un centro de acogida, que también pagan los españoles.
Por supuesto, y esto les molesta muchísimo, la relación que hay entre esta inmigración ilegal, masiva y desordenada y la delincuencia. Y ahí nos encontramos con que, evidentemente, esta situación de inseguridad jurídica, de indeterminación en la edad, también va a generar, y si no, bájese a Ceuta, bájese a Melilla, bájese a Ejido, bájese a tantos sitios de España, donde también va a generar mayor delincuencia y mayor inseguridad. ¿Y quién lo pagan? Los españoles. Y va a generar una cosa que también les molesta mucho que se la recordemos. Va a incrementar el efecto llamada, porque con sus proyectos casualmente se van a perder todavía más documentos. El que traía algún tipo de documentación donde se acreditara su edad, un pasaporte, un DNI, cualquier documento, va a desaparecer. Va a desaparecer, lo va a tirar en la primera papelera o lo va a tirar en el mar o en el aeropuerto. Ya no va a tener y va a decir que es menor de edad. Y ante esa petición de la ONG de turno, pidiendo que se haga el procedimiento judicial, tiene garantizado ese falso menor de edad, tiene garantizado muchos meses, cuando no un año, a lo mejor hasta que se resuelva este procedimiento. Porque una cosa es lo que ustedes ponen en la letra y otra es la realidad de los tribunales y lo que se necesita luego con recursos y contrarrecursos y no sé qué. Por tanto, el sexto efecto pernicioso es que va a generar un fraude todavía más en la actual situación. Se va a multiplicar, como le he dicho, que ya nos recogió el fiscal general del Estado. Y, por tanto, eso lo van a pagar también los españoles. Por cierto, aquí quiero hacer una mención al Partido Popular. Me ha llamado la atención que la enmienda del Partido Popular se ha caído del guindo. Por fin el Partido Popular dice, leo textualmente, esto si lo hubiera leído y no les digo que lo ha dicho Vox, dirían ustedes que es de Vox. Leo literalmente, y de la situación actual de colapso de los tribunales con exigencia de transformación por la Ley 1/25 puede provocar una vía perversa de estancia en España sin posibilidad de expediente de devolución. Además, aparte del efecto llamada, esta reforma podría incentivar que cada vez más inmigrantes llegados de manera irregular a España se declaren menores de edad para evitar el inicio de expedientes de devolución. Llevamos años diciendo esto y nos han llamado de todo, de todo. Señoría, vaya finalizando, por favor. Voy terminando, señor presidente, voy terminando. Termino diciéndole que, además de todo lo que le he relatado, incrementará, como siempre, el negocio de las mafias del tráfico de las personas, más subvenciones, más falsas ONGs, caerá todavía más el control en la inmigración ilegal, se terminarán los procedimientos de devolución, serán cada vez menos y, en definitiva, señor ministro, termino, presidente, ustedes solo favorecen la inseguridad jurídica, económica, en nuestras calles, en nuestras fronteras. Y siempre, siempre, siempre lo pagan los españoles, nunca ustedes ni los gobiernos a los que tanto admiran del norte de África. Muchas gracias.